Va a comenzar la conferencia de prensa del Frente Sindical para el Modelo Nacional en el Sindicato de Camioneros en Capital Federal. Abajo. Abajo, por favor. Abajo, por favor. Abajo, chicos. Bueno, estamos viendo que se están por sentar allá Hugo Yasky, Omar Plaini, Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Roberto Baradel y el gringo Micheli. También se lo puede ver a Gustavo Vera de la Alameda. Bueno, compañero, buen día. Es para hacer una evaluación del palacio que se está llevando adelante en el país. Siéntese, por favor. Compañeros que estamos acá, vamos a responder las preguntas, pero solamente decir y felicitar a los trabajadores, primero por la movilización masiva en el día de ayer y hoy por el paro contundente que se está dando en todo el país. Lamentablemente hemos visto, no sabes si te da bronca o rabia, como en un paro nacional, por reclamo legítimo, el presidente firmando y bailando con el Fondo Monetario Internacional. Es una provocación a los trabajadores, pero le queremos decir que vamos a seguir en esta línea de conducta, luchando y defendiendo los intereses de los trabajadores. Así que, compañeros, bueno, vamos a dar la palabra a los demás dirigentes para que digan su análisis. Bueno, buen día también. Creo que es una jornada en la que los trabajadores, y no solamente los trabajadores, los pequeños comerciantes, la gente del movimiento cooperativo, adhieren a una medida de fuerza que llega en el momento justo. Para nosotros es muy importante que ese Fondo Monetario Internacional, que venía reclamando una señal de apoyo a la política de ajuste, los grupos poderosos que reclamaban que el pueblo argentino tuviera una clara señal, bueno, la señal es muy fuerte. Hoy no se movió una sola actividad. Hoy el pueblo argentino rechazó al FMI, al plan de ajuste, y demostró que va a seguir peleando para tratar de que esta política económica que nos está destruyendo se termine. Así que felices de esto y también felices del hermoso acto masivo, con esa expresión contundente de unidad que hicimos ayer en la Plaza de Mayo, se haya podido concretar en eso que le dio al paro de hoy un inicio con la militancia y con el pueblo en la calle. Bueno, buen día, compañeras, compañeros. Bueno, en la misma línea, saludar a las trabajadoras y trabajadores a lo largo y ancho del país por esta demostración de rechazo contundente a este modelo económico que está haciendo estrago en la calidad de vida del pueblo argentino. Como decíamos ayer en el acto, Habla Micheli de la CTA Autónoma. No puede pagar la factura de luz, de gas, no puede mandar a los pibes a la escuela, tiene problemas para alimentarse, compra la comida aquel que tiene tarjeta de crédito con su tarjeta de crédito en cuotas, pagando intereses terribles, y así, bueno, es el sistema financiero, la patria financiera que ha elegido este modelo económico encabezado por Macri y el ministro de Economía. Así que bueno, creo que el camino es ejercer el derecho constitucional a la protesta, exigir que haya una convocatoria inmediata a una mesa de diálogo en la cual se puedan discutir con las centrales empresarias, las centrales sindicales y con el gobierno el problema de la pobreza, el problema de la falta de nutrientes en cantidad de chicos en la Argentina, los problemas de los despidos que son cada vez más en el sector estatal, pero también en el sector privado, y ver el tema de los jubilados, que es un tema gravísimo que estamos atravesando. Crece la pobreza, crecen los problemas, y los trabajadores y trabajadoras, los pequeños comerciantes, los pequeños productores, las cooperativas de trabajo, dan esta respuesta en paz, demostrando que no estamos dispuestos a que se siga avanzando en este modelo económico. Insisten con un presupuesto mentiroso, nuevamente toman el pelo al pueblo argentino, y también hacemos un llamamiento con este paro a toda la oposición en el Congreso para que no vote ese presupuesto que dice que el dólar va a estar a 40,10 durante el año 2019, ya hoy
Hoy ya superó los 40,10. Entonces, si esto no es una tomada de pelo, ¿cómo se llama? Si esto no es una mentira, un engaño a todos los argentinos, ¿cuál es el nombre que hay que ponerle? Cuando dicen que la inflación del año que viene va a ser del 23%, como dijeron que iba a ser este año, menos del 18, del 19, y por eso nos daban aumento, nos querían imponer aumento del 15. Bueno, la lucha es el único camino para poder cambiar el rumbo económico de este gobierno y que entienda que así no puede gobernar porque la mayoría del pueblo está padeciendo una situación de angustia, de tristeza y que no se va a quedar cruzado de brazos, va a salir con nosotros las veces que sea necesario hasta cambiar esta situación. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, ratificar lo dicho por los diferentes compañeros. Mi intervención simplemente es para plantear, primero para repudiar las amenazas que recibieron el diputado del Caño y Miriam Berman. Decir también que en el día de ayer vuelven a amenazar a mis hijos de muerte. No es, salen a la vez funcionarios del diputado Mosca de la provincia de Buenos Aires, el senador Costa, haciendo ataques a los dirigentes sindicales, lo mismo que Eduardo Amadeo, generando un clima de hostilidad contra los dirigentes sindicales y contra la protesta. Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores, actuamos en democracia y actuamos en paz. Ahora el gobierno ha generado, lamentablemente, no solamente con este paro, sino por las luchas que se llevan adelante, un clima de hostilidad que no es bueno para la democracia. Así sucedió lo que sucedió en Moreno, que se tiene que esclarecer el hecho de la maestra secuestrada y torturada, de las amenazas que han recibido otros docentes, que siguen recibiendo, de estudiantes, la situación de una maestra de Ramallo, de padres, de alumnos en Moreno y los ataques que venimos recibiendo los dirigentes sindicales. Aquellos que tienen la máxima responsabilidad de gobernar tienen que ser prudentes y equilibrados en sus dichos. Nosotros no personalizamos, porque cuando un dirigente que tiene la responsabilidad de gobernar dice una palabra desentonada o más alta que la otra, siempre hay algún energúmeno que se cree con impunidad para hacer lo que no debe hacer. Así que le pedimos, llamamos a las autoridades a la máxima responsabilidad, la máxima reflexión, que cesen con el clima de hostilidad contra los trabajadores, contra los dirigentes sindicales que defendemos nuestros derechos, y decir claramente que ellos defienden privilegios, nosotros defendemos nuestros derechos. Gracias. Que ha sido amenazado. Sí, por favor, acá. Aurelio Tomás, de Diario Perfil, quería preguntarle a Pablo Moyano cuáles van a ser las medidas que piensan implementar en las próximas semanas. Ya se anunció una marcha a Luján y quería saber si el Frente tiene pensado algún esquema de acciones para las próximas semanas, más allá de la marcha anunciada a Luján. No, la unidad de acción precisamente para seguir defendiendo a los trabajadores. Nos solidarizamos con los compañeros de Río Astillero, con los compañeros de Telam, con los compañeros de la minera de Río Turbio. Y cada vez que haya un conflicto vamos a estar presentes. El 1 de octubre vamos a defender, vamos a acompañar a los compañeros del Sindicato de Vialidad Nacional, donde el ajuste también va a provocar cientos y cientos de despidos. Y el compromiso de esta unidad, seguramente la semana que viene va a haber una reunión para seguir ampliando las medidas que se van a tomar. El 20 de octubre está convocada una movilización que va a ser multitudinaria a la Basílica de Luján, donde la iglesia se comprometió a estar al lado de los trabajadores como lo viene haciendo, bajo la consigna de paz, pan y trabajo. Buenos días, aquí Alan Ferraro de Canal 26. Quería preguntarle a Micheli respecto de los dichos de ayer desde la Plaza de Mayo: o se cae este modelo económico o estos tipos dejan el gobierno. Directamente preguntarle si parte del objetivo es que caiga el gobierno, porque eso también lo dicen desde las filas del oficialismo. Gracias. No he oído. Corazón. No, dije eso. O cae el modelo económico, cambia el modelo económico, o este gobierno deja el gobierno el año que viene en las elecciones, porque va a perder escandalosamente. En realidad ese fue
el mensaje. Yo venía hablando del proceso electoral de acuerdo a las declaraciones que hizo el presidente ayer en Estados Unidos diciendo que está listo para competir. En el 2019 venía haciendo una crítica a esa cuestión diciendo que en realidad frente a todos los problemas que vive el pueblo argentino, plantear que está listo para competir y ya lanzarse a la reelección me parecía una tomada de pelo frente a todos los problemas que tiene el pueblo argentino y la familia argentina. En ese contexto, la declaración, que fue sintetizada en esas dos palabras, generó todo esta excusa para que un grupo de inclusive el ministro de Economía de Nueva York planteara que todo lo que estamos haciendo tiene que ver con un proceso desestabilizador. Defender los derechos de los trabajadores y decir lo que uno piensa respecto al modelo económico no tiene nada que ver con desestabilizar. En todo caso, defender la democracia. Acá la única desestabilización la lleva adelante el gobierno nacional cuando va a pedir plata para enterrar el futuro de los argentinos cada vez más. Gracias. Buen día, soy Paula Avellaneda de C5N. Quería preguntarle a Pablo Moyano qué lectura hacen de la renuncia del presidente del Banco Central, Luis Caputo, y cómo piensan que esto puede llegar a impactar en el aumento del dólar. Bueno, antes de la crítica que recibió Pablo, creo que lo más doloroso y más bronca te da verlo al presidente, reitero, bailando con su mandante, ¿no? Cuando tiene un paro nacional casi total, con 300 a 400.000 compañeros que movilizamos ayer, te responden bailando con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos dicho, ¿no? El paro no es contra Macri, el paro es contra el Fondo Monetario Internacional. Y quedó claro en el día de ayer quiénes son los que mandan en el país. Lamentablemente esto lo van a pagar las generaciones presentes y las generaciones futuras, ¿no? Porque van a hipotecar el país. Y con respecto al cambio del presidente del Banco Central, creo que es un mandamiento más del Fondo Monetario. Me gustaría que Sergio, que es de tu actividad, que explique. Me tiró un centro La renuncia del expresidente del Banco Central, en los mismos términos en que renunció el anterior presidente del Banco Central, que fue Sturzenegger, tiene un claro componente, y es que no importan los nombres, acá lo que importa es la política. Es decir, pueden cambiar 20 presidentes del Banco Central, que mientras no cambien la política van a seguir cambiando presidente del Banco Central. La Carta Orgánica del Banco Central establece que el presidente de esa institución tiene como obligación controlar la inflación, la moneda y la tasa de interés. La tasa de interés está al 60%, la moneda devaluada con $1 a 40 y la inflación al 60%. Está claro que le pasó a Sturzenegger y le pasa a Caputo, en definitiva es la política. Si no cambian la política económica van a seguir cambiando el presidente del Banco Central. Sí, Gonzalo Asitete, acá Pablo, para vos la pregunta. Sí, Gustavo. Causa judicial, ¿no? No. Dos preguntas que quería hacerte. La primera de ellas es, habitualmente después de un paro general, siempre hay una mesa de diálogo entre los gobiernos y los sindicatos. ¿Está dispuesto usted a sentarse con el gobierno de Mauricio Macri en una misma mesa? Hemos estado con Por eso, esa es la primera. La secretaria gremial. Ya las veces que nos reunimos con los funcionarios, pero era para tomar un café o comer una media luna. Ahora el secretario de Trabajo iba a los sindicatos a comer asado. No te dan respuesta. Era charlar de promesa y te ibas sin respuesta. Eso sí, a los empresarios siempre se iban con las ganancias ellos, ¿no? Por eso creo llamar en este momento una mesa de algo y no dar respuesta, creo no tendrá sentido. Y la segunda pregunta que quería hacerte es si tenés alguna reflexión acerca de lo que pasó ayer cuando terminó el día en la mutual de la Gendarmería, que hubo gente encapuchada tirando bombas molotov, si saben algo de eso y cuáles, si tienen alguna actitud al respecto de eso. Hubo 400.000 trabajadores en forma pacífica y después siempre pasa lo mismo. Lamentablemente algunos infiltrados que no son trabajadores provocan estos incidentes, ¿no? Repudiamos por supuesto cualquier tipo de violencia. Acá, Menéndez de Telefe, ¿cómo estás? Bueno, para Pablo o para cualquiera de la mesa, el ministro de Trabajo Traica ayer planteaba, secretario actualmente, planteaba la necesidad de que el sindicalismo abandone la política electoral y se abra alguna posibilidad de acuerdo con el gobierno. ¿Hay margen de acuerdo? ¿Hay posibilidad, digamos, de sentarse a una mesa en común con el gobierno, con empresarios, con la actividad productiva? En primer lugar, En todo caso, ¿qué lo impide, no? en primer lugar,
dejar bien claro que el movimiento sindical no tiene absolutamente ninguna política partidaria. Acá los únicos que están haciendo política partidaria, como le decía Pablo antes, son quienes representan al oficialismo y el propio presidente. Una hermosa cena de gala, casi amorosa, chic to chic, como se decía antes, mejilla a mejilla, compartiendo manjares, mientras acá el pueblo, muchísimo de nuestros jubilados, muchísimo de nuestra gente, no sabe cómo hace para llegar al final del día y tener algo en la mesa. Entonces, política partidaria es anunciar que van a hacer próximamente o van a intentar que se lo reelija como presidente. Lo anuncia en Washington. Primer caso de un presidente argentino que anuncia su candidatura a la reelección en Washington. Eligió bien, claro, en su propia casa, en Nueva York, perdón. Nosotros no hacemos política partidaria, representamos un mandato. Trabajo, salario digno, jubilación digna, y con ese mandato y con esa verdad estamos dispuestos a ir a discutir. Nosotros queremos que se nos convoque, pero que se nos convoque para ser escuchados. Porque no queremos, como decía Pablo, no tenemos el poder que tienen los empresarios. Acuérdense, el día que Macri anunció lo de las retenciones, bastó una llamada de teléfono del teléfono rojo para que desistiera. Nosotros no tenemos un teléfono rojo. De manera que estamos en la calle y vamos a seguir estando hasta tanto se nos escuche. ¿Qué queremos? Que no se congelen los fondos para la educación, para la salud, que no haya más despidos de estatales. ¿Se acuerdan la ley antidespido? Se aprobó democráticamente. El presidente la vetó. Dijo, no hace falta una ley antidespido porque en Argentina se acabaron los despidos. Ahora hay despidos por 4 respecto a aquella época. Así que estamos dispuestos. El paro general de hoy es también un mensaje al presidente. Escucha al pueblo, porque el pueblo con este paro total le está diciendo algo. No escuche solamente a Christine Lagarde y a Donald Trump. Escucha al pueblo que le está diciendo algo. Hola, ¿se escucha? Sí, Aldo Batizalco de Diario Digital Conclusión. La pregunta es la siguiente: se acaba de decir en esta mesa que el paro no es contra Macri. Y la pregunta sería, si no fuera por la connivencia de los funcionarios locales, no habría acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, si el diálogo tiene que ser con el gobierno en esta coyuntura y de lo que resta aquí a diciembre del 19, ¿qué es lo que se debe articular para dar una respuesta a sectores populares que lo están demandando desde hace rato? Articulares desde el movimiento obrero. Desde el movimiento obrero, claro. Nosotros apelamos a la unidad más amplia posible del movimiento obrero y de los sectores populares que consideramos agredidos por este modelo. Por eso hemos priorizado fundamentalmente todas las centrales y todos los sindicatos, independientemente del espacio en el que confluimos, fijar una fecha y trabajar todos esta medida de fuerza. Así que vamos a buscar la unidad más amplia para que en el caso que no haya respuesta por parte del gobierno haya una mayor intensidad en el plan de lucha, precisamente para cambiar esa ecuación de poder que solamente es cuando los poderosos presionan, obtienen respuesta, y cuando los trabajadores presionan, reciben gendarmería. Si me permiten hacer una aclaración, he visto muchos titulares hace un rato de cuánto cuesta el paro, que algunos comunicadores sociales están muy afectos a sacar números, y particularmente porque se lo dan los funcionarios del gobierno, y hablan de que un paro le cuesta 39.000 millones de pesos a la sociedad argentina. Yo simplemente diría que si le ganáramos por muy poquito a la inflación, un punto nada más, serían 75.000 millones de pesos que se vuelcan en consumo, con lo cual la cuenta nos da que si nos va bien con la medida de fuerza y logramos actualizar paritaria nada más que un puntito por encima de la inflación, le habremos hecho un favor a la economía de más de 30.000 millones de pesos para aquellos que sacan el número contrario. Gracias. Buenas, Lucas Molinari de Radiográfica. Bueno, consultarles que, como Sergio lo decía recién, pero una mirada sobre los medios de comunicación también, cómo están hablando del paro, parece haber una campaña antisindical. Y por otro lado, ya que Macri está en Estados Unidos,
¿qué evaluación hacen como movimiento sindical que ya no esté en la agenda de Argentina la causa Malvinas? No, bueno, hay intereses, hay miradas diferentes. Yo creo que se genera el gobierno, además hay que decirlo claramente, está presionando, y ustedes saben, presionando a muchos periodistas. Primero solidarizarnos con todos los periodistas de este país, con los compañeros de Telam, con la TV pública, y saben que hay mucha presión del gobierno, incluida pauta oficial, para que se digan y que se muestren determinadas cosas. Otros los hacen por gusto, bueno, eso dejémoslo. Pero hay una presión muy fuerte con respecto a las informaciones que se dan. Yo, por ejemplo, miraba la tapa de los diarios ayer en digital y aparecía como primera noticia el fuego de frente a Gendarmería en lugar de la foto de 400.000 personas en la plaza. Digo, para tener una idea, un parámetro de cómo se manejan. Pero bueno, nosotros seguimos apostando a la libertad de expresión. Creo que este gobierno está haciendo todo lo contrario para que haya libertad de expresión. Está generando presiones permanentemente y atacando a los medios alternativos, a los medios que no reproducen el discurso oficial, así que nuestra solidaridad y seguir en ese sentido. Por supuesto, la causa Malvinas no es una causa solamente de los trabajadores, es una causa de todo el pueblo argentino, y lamentablemente este gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer para defender los intereses de la soberanía en Malvinas. Creo que es un tema que hay que seguir trabajándolo, lo está planteando el CECIM de La Plata, otros organismos y demás. Creo que es muy importante que esté dentro de la agenda pública el tema de la convocatoria al diálogo a los dos países, la resolución de Naciones Unidas. Eso es clave, simplemente la convocatoria al diálogo, que es una resolución de Naciones Unidas. Eso debería estar exigiendo el gobierno y decirle desde la representación que ejerzo, los docentes vamos a seguir enseñando en la escuela que las Malvinas son argentinas. Federico Galiani para la Agencia de Noticias Argentinas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que detrás del paro hay una suerte de imposición por parte de los gremios de que se hacen las cosas como los gremios quieren o si no se termina el gobierno. ¿Cómo lo ven ustedes? La verdad que la ministra debería estar ocupándose de dilucidar el hecho de violencia que ocurrió mientras se llevaba a cabo el acto, con esa bomba molotov y los encapuchados que estaban ahí, porque están filmados. Sin embargo, me extraña la falta de celeridad para resolver ese tipo de cosas. Cuando en otros casos los compañeros van a protestar porque metieron preso a un grupo de manteros, el caso de Juan Graboy y de Yaque, y los terminan golpeando y metiendo preso inmediatamente. Entonces, la verdad que en lugar de hacer declaraciones rimbombantes y buscar fantasmas donde no los hay, la ministra debería ocuparse de que paren la mano con la represión en la Argentina. Te agrego algo. Yo creo que es un momento en donde, con la misma tranquilidad que tenemos hoy la dirigencia gremial después de un paro tan contundente, deberían tenerlo precisamente los funcionarios de gobierno. Y esa tranquilidad tiene que ser para buscarle respuesta a muchos hogares argentinos que la están pasando mal. Si lo que pretenden hacer es un partido, un clásico de fútbol, de a ver quién levanta más el tono de voz con respecto al otro, me parece que es un error. Cuando reclamamos el diálogo, es diálogo con soluciones y no ser espectadores de las decisiones que toma el gobierno, porque eso sí es ejercer una violencia sobre los sectores más débiles de la sociedad, que se utilice el poder del Estado para condicionar, para que los opositores se silencien, para que los sindicatos sufran consecuencias como los compañeros de camioneros, como los compañeros docentes con multas que se les aplican injustamente. Entonces yo lo que diría es, sería bueno que la ministra baje un cambio, porque si de hacer las cosas de prepo se trata, hay que recordarle que ella firmó el decreto o fue parte del 13% que le descontaron a los jubilados en su anterior gestión de gobierno. Amigos de Prensa Sindical y Nacional Medios,
Este paro se enmarca dentro de un triunfo de la clase trabajadora, como fue el paro el 25 de julio. ¿Creen que este tipo de medidas puede impulsar y traccionar hacia el campo político para que también se sume a esta lucha, dando cuenta que está un paso atrasado el campo político respecto a lo que viene haciendo el movimiento obrero? Sí, por supuesto. Para agregar lo que dijo Hugo Yaqui, pasamos de un extremo de las relaciones carnales. Recordemos, en los años 90, lamentablemente con ayer, a un hecho consumado. Por supuesto, el triunfo del paro, va a ser cuando se empiecen a lograr los objetivos. Yo creo que el primer objetivo que tienen que tener todos los dirigentes gremiales es ya pedir la reapertura paritaria. Nuestra organización, hace 3 meses firmamos el 25% y creíamos que éramos los campeones. En 3 meses te lo comió. Así que nuestra organización nuevamente va a ser puntapié inicial para empezar a pedir la reapertura de las paritarias. Y el triunfo se va a ver cuando cambie este modelo económico. Y lo vamos a cambiar en el 2019, derrotándolo y humillándolo de las urnas, por millones de trabajadores que la están pasando mal. Y ojalá que los políticos entiendan esta realidad de los trabajadores, y la primera medida que tienen que tomar es votar en contra del proyecto que va a traer más ajuste, más miseria para millones de argentinos. Buen día, soy Horacio Serafini, corresponsal de La Voz del Interior de los Andes. Quería preguntarles, este sector sindical ha planteado que este presupuesto no se puede votar y que quienes dicen ser oposición no deben votarlos. ¿Ustedes tienen previsto algún tipo de actividad pública en la calle completamente cuando empieza a debatirse el tema del presupuesto? Y en segundo lugar, ¿qué posición o qué con la relación de ustedes con la dirigencia actual de la CGT? ¿Qué planteo tienen? ¿Van a promover pronto, ponerle fecha a un comité central confederal? Bueno, en primer lugar hemos tenido, este frente sindical estuvo reunido con los diputados del Frente para la Victoria, donde expresaron claramente el rechazo al presupuesto, y ayer hemos estado con el compañero Sergio Massa, donde también se comprometió a no votar un presupuesto que haya ajuste. Vamos a visitar a todos los bloques para que precisamente y fundamentalmente los gobernadores peronistas que hacen campaña con los cuadros de Perón, de Vita, cantan la marcha. Este es el momento para votar un presupuesto en contra, que va a ir contra el millón argentino, ¿no? Me canso de decirlo, este presupuesto va a traer más hambre, más miseria, más flexibilización laboral. Y pedimos y exigimos a los gobernadores que le digan a sus diputados que van a tener la responsabilidad de millones de argentinos. ¿Y lo de la CGT? Si ustedes van a... los dirigentes del Consejo Directivo de la CGT. ¿Cómo? Lo más ancho posible para enfrentar lo que queda de esta etapa del gobierno, para que no nos deje tierra arrasada. ¿Y le van a poner fecha a ustedes? ¿Fecha ahí? Seguramente va a haber una convocatoria de dirigentes. Bueno, damos la bienvenida al secretario general de Camioneros. En el año 2019, nuevamente al gobierno. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre pregunta para Palacio Pablo Moyano, quien quiere responder. Varios funcionarios de la Casa Rosada se preguntan por estas horas. Después del paro, nada cambia, es lo que dicen ellos. El otro día, el balance que hace el gobierno nacional es que es una pérdida. Ahora 40% con cierre de fábricas, de pyme, con una tasa de interés entre el 60 y el 70%. Y la verdad que den esa respuesta me parece que es una falta de respeto. Con respecto a lo otro... Creo que todos los que estamos aquí, lo que aspiramos es que el frente sindical, que sea continuado. Mauricio Macri, que espera que todo el país se enamore de Christine Lagarde. Y preguntarles también por lo que dijo el gobernador de Salta, Urtubey, diciendo que este paro no aporta mucho. Salvo que el pueblo argentino decida hacer una práctica de sábado. El balance fue altamente positivo. Una vez más demostraron los trabajadores, porque fueron los trabajadores que están por encima de los dirigentes.